Son tiempos difíciles los que vivimos. Y a los pastores de esta generación nos ha tocado un trabajo sumamente complejo, porque no sabíamos cómo pastorear en medio de una pandemia, ni cómo manejar la cuarentena para atender y cuidar a nuestras congregaciones. Por otro lado, hay una frustración frente a esta actitud tan egoísta que han asumido las personas. Cada quien quiere que la iglesia y el líder haga lo que ellos consideran debe ser. Y obviamente no sabemos hacia dónde inclinar la balanza. Unos dicen que si nos reunimos somos imprudentes, otros dicen que si no nos reunimos es falta de fe, aunque tomemos precauciones, el que no quiere sigue insistiendo que no se debe, y pare de contar todas las cosas que forman parte de esta etapa en la que hoy nos toca vivir a todos. Les quiero contar una breve historia. Había un viejo, un niño y un burro que caminaban y cruzaban pueblo tras pueblo. Cuando estaban en uno de estos, las personas que estaban allí comenzaron a burlarse y a decir: ¿cómo es posible que tienen un animal de carga y no le dan el uso correspondiente? Que se monten, pero no pueden quedarse caminando teniendo un burro que los pueda llevar. Van al siguiente pueblo y se suben los dos. Entonces la gente decía: pobre burro, estos a cuenta que es un animal de carga lo están explotando. Fueron al siguiente pueblo y entonces se sube el viejo, pero el niño pasa caminando. Y la gente dice: qué desconsiderado. ¿Cómo es posible que deje esa pobre criatura caminar, ese señor que seguramente lo está explotando? Van al siguiente pueblo, ahora se sube el niño y el viejo comienza a caminar. Y dicen: ese niño abusivo, no se da cuenta que ese pobre anciano le queda poco tiempo de vida. ¿Cómo es posible que no permite que sea él quien se suba en su animalito? Ya pensando en todas las críticas que habían escuchado y no sabiendo cómo resolver lo que la gente decía, el anciano toma al burro por las patas de adelante y el niño por las patas de atrás. Y entonces la gente dice: y esta gente sí es tonta, teniendo un burro que los puede cargar a ellos o puede cargar a uno o a otro, ellos cargan al burro. Verdaderamente. Al final, ellos se miraron y dijeron: no hay forma en el que podamos agradar a todos. Siempre que hagamos algo, terminaremos siendo criticados por una parte y la otra a lo mejor quedará satisfecha y viceversa. Y eso grafica de forma perfecta la realidad de lo que está ocurriendo actualmente y la frustración que muchos pastores tienen. Si dicen: vamos a la iglesia y vamos a cuidar todo lo pertinente posible, vamos a usar todo lo que se requiera para evitar contagio, la gente dice: son unos imprudentes, ¿cómo es posible? No deberían reunirse. Pero otros están en su casa y si dice el pastor: vamos a esperar que pase todo, vamos a ser prudentes, entonces se manifiestan. Sí, no tienen fe, porque si creyeran que Dios los puede sanar, nos reuniéramos, y amenazan con irse de la iglesia. Hemos pensado en hacer un servicio en el carro, tipo autocine, y la gente se queja porque se va a gastar gasolina. Otros dicen: entonces hagámoslo dentro de la iglesia con el distanciamiento social. Y entonces hay quien se queja porque dice que no, que es peligroso. Y los que están viendo en su casa a través de las redes sociales los servicios, ya necesitamos reunirnos. La iglesia no puede seguir haciendo este tipo de actividades por el Facebook, el Instagram o cualquier plataforma digital. ¿A quién vamos a agradar? Creo que cada hombre de Dios debe tomar una decisión dirigida por el Señor. Y qué bueno es cuando hay una congregación que respeta el trato que Dios tiene con cada persona. Obviamente, siempre considerando todo lo que representa tener una máxima de seguridad, protección y prudencia. Pero cualquier cosa que haga el pastor va a ser criticado.
Y todo hombre de Dios debe buscar la dirección de Dios. Y no podemos seguir esperando que sean las personas quienes nos digan qué debemos hacer. El Señor Jesús dijo: os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no llorasteis. Vino Juan el Bautista, que no comía y que no bebía, y dijeron: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, Jesús, que como y bebo, y dicen: él está poseído por demonios, es comilón y bebedor. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Sabe qué es hermoso? Contar con el respaldo de las personas por quienes nos estamos preocupando. Yo sé que hay muchos que su insistencia de reunirse gira en torno al metálico, gira en torno al materialismo, al dinero. Pero hay muchos que en realidad quieren la coinonía, la convivencia. ¿Sabe por qué? Porque en el Salmo 133 entendemos que Dios derrama bendición y vida eterna cuando estamos juntos y en armonía. En el capítulo 2 de los Hechos, el Espíritu Santo descendió cuando estaban juntos y unánimes. Podemos hacer reuniones como hasta ahora a través de las redes sociales, pero siempre manteniendo en claro que la iglesia fue concebida como una comunidad, y como comunidad es necesario el calor humano, es necesario el acercamiento. Por supuesto, me refiero a poder vernos, porque no puede haber un acercamiento como siempre había existido, pero la iglesia termina siendo una familia. Por eso nos consideramos hermanos, porque somos una familia y las familias se necesitan. Por lo menos a la distancia, saludarse. Creo que la solución es esta: tomar todas las precauciones, pero apoyemos el deseo que tienen esos hombres y esas mujeres de seguir cuidando y pastoreando la grey de Dios, porque Dios algún día nos llamará y dice que debemos hacerlo como si Él nos fuera a pedir cuenta. Apoya a su pastor, apoya a su congregación. Si el pastor decide quedarse en casa, no lo amenacen, quédese en casa. Llegará el momento para reunirnos. Si el pastor decide ir a un servicio y reunirnos con distanciamiento social, con toda la protección, estoy hablando de este país donde se permite, no donde aún no se ha permitido. Pero por ejemplo acá, tome sus precauciones, su tapaboca, haga su distanciamiento, use guantes. Pero déle el valor a ese hombre que está haciendo su mejor esfuerzo porque no sabía cómo pastorear en pandemia. No se ponga a criticar el hecho de que se va a gastar más gasolina si lo que se está es protegiendo para que usted se sienta seguro. Son tiempos difíciles, pero Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y cuando no hay arruga, hay uniformidad. Estamos unidos. Y creo que esto es lo que debe prevalecer, que nos unamos y podamos llevar adelante el esfuerzo de la obra de Dios y apoyar a ese hombre y a esa mujer que estoy seguro hace su mejor esfuerzo para atenderles. Nada, se les quiere mucho y esperamos que esto pase pronto. Shalom es paz.